Shabbat Shalom, hermanos. Hoy es viernes en el calendario occidental, pero ya es Shabbat porque está cayendo la tarde-noche de este viernes, entonces empieza a contar el Shabbat semanal, el Shabbat del calendario bíblico. En esta ocasión vamos a estudiar la Haftará. La Haftará correspondiente a esta semana se llama Jucat. Y esta Haftará la encontramos en el libro de Jueces, si me van siguiendo. El libro de Jueces, capítulo 11. Sabemos que el libro de Jueces en hebreo es Shoftim. Y esta Haftará, este capítulo de Jueces 11, habla de un personaje que precisamente es un juez, es el octavo juez de Israel. En hebreo el nombre es Yiftach. En español, en castellano, el nombre es Jefté. Esta Haftará se desarrolla en Oriente. En esos tiempos teníamos una geografía que es importante mencionar porque vamos a hablar de algunos lugares. No sé si puedas enfocar el mapa. Nada más como para que se vean ahí los nombres principales de algunos lugares que voy a mencionar. Ahí estamos viendo el mar de Galilea en el norte. Menciona un lugar que se llama Galahad, el río Jaboc, Hezbón aquí abajo, el río Jordán a la izquierda, el río Arnón, aquí muy grande se ve el mar Muerto. Más abajo tenemos Edom, aquí a la derecha Moab y aquí a la izquierda Kadesh, por su nombre en hebreo, que es Kadesh, Kadesh en español. Bueno, como les estaba señalando, en la parte superior de este mapa encontrábamos a Galahad, que pertenecía a la tribu de Manasés, o Menashe en hebreo. Como podemos observar, esta geografía, las características de esta geografía permitían que tanto moabitas, que los vimos en el lado derecho, y amonitas más abajo, se enfrentaban muy constantemente con los hijos de Israel, porque los hijos de Israel tenían a veces que pasar por esas zonas, por esos territorios. Es importante que yo les mencione que el territorio de Manasés, que estábamos diciendo que es la parte de arriba del norte de Engalad, ese territorio se ganó por disputa, que quiere decir que fue el Eterno, como lo podemos ver en las escrituras, que fue el Eterno el que les dijo a los hijos de Israel, al pueblo de Israel, que se enfrentaran con estos pueblos para ganar estos territorios. Recordarán que muchos territorios, no nada más Manasés, este es solo un ejemplo, se ganaban así, por guerras, enfrentándose. Sin embargo, había otros territorios que no se ganaban así y que el Eterno más bien decía: no vas a pelear por esos territorios, esos déjalos. Nosotros ya conocemos que según la voluntad del Eterno tenía que haber territorios que iban a ser para el pueblo de Israel, pero había otros territorios que no tenían que serlo, por eso el Eterno era el que determinaba estos sí, estos no. Como por ejemplo los territorios de Amón y Moab que vimos abajo, al lado derecho de este mapa. Esos territorios no se iban a conquistar. ¿Por qué? Porque pertenecían a los parientes de los hijos de Israel, eran los hijos de Lot. Recordaremos esa historia. Bueno, pues cuando los hijos de Israel vienen de Egipto, ¿se acuerdan? En su travesía, no pueden pasar por Edom, porque Edom no les permite. Israel va pasando por ahí y vienen de Egipto, de este lado, y para cruzar más rápido podrían pasar muy fácilmente por Edom, pero el pueblo de Edom les dice: no, por acá no vas a pasar, hazle como quieras, no vas a pasar. Entonces el pueblo de Israel tiene que rodear. Vienen por aquí de Egipto
y entonces tiene que rodear hacia acá. En vez de pasar directamente por acá, tienen que rodear por Edom y por Moab para llegar más arriba, ¿de acuerdo? Porque Edom no los deja pasar, ni tampoco Moab. Entonces, de manera complicada, siguen subiendo. Entonces, vamos a empezar a leer Jueces, capítulo 11, el versículo 1. ¿Quién me ayuda, por favor? Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad. Gracias. Desde ahí ya nos llama la atención una frase que dice era una mujer ramera. ¿Cómo se entiende una mujer ramera? Pues una mujer dedicada a la vida fácil, a la vida con hombres, con una no honrosa forma de vivir, ¿no? Bueno, vámonos un poco a las referencias que hace sobre esta frase el Targum. El Targum, vale la pena aquí mencionar que es una traducción rabínica que hicieron los sabios del partido fariseo de las escrituras al arameo. Hemos hablado mucho que con este asunto de las traducciones, algunos términos pueden quedar inconclusos, pueden quedar malentendidos, puede haber ciertas equivocaciones incluso. Pues esta es una de ellas. El Targum de Jonatán traduce esta palabra como mujer ramera, que en realidad es soná, y generalmente significa ramera. Efectivamente, esa es una de las acepciones, o prostituta. Como sabemos del caso de Rahab, en el caso de Rahab es la misma palabra y es soná, la palabra es soná. Sin embargo, el Targum, en este caso, cuando está hablando del libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1, el Targum lo traduce como pundequita. Sin embargo, la palabra en estricto sentido, la palabra soná, no se refiere en este caso a una prostituta. Más bien, así se le llamaba a una mujer que se casaba con un hombre de otra tribu. Las mujeres eran casadas, se casaban con los hombres de su misma tribu. Si era de Manasés, la mujer pues se casaba con un hombre de Manasés. Si era de la tribu de Dan, se casaba con un hombre de la tribu de Dan. En este caso, esta mujer que dice el versículo 1, Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer que se casó con un hombre de otra tribu, no era una ramera. Eso era más bien la madre de Yiftach, de Jefté. O también indica, como lo vamos a ver más adelante, también indica que esta mujer, la mamá de Yiftach, era la segunda esposa del padre de Jefté o de Yiftach, o sea, era su concubina. Y vamos a leer el versículo 2. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Ahí está aclarando lo que estábamos comentando. Entonces, Yiftach era hijo de otra mujer. La primera mujer se presume que es la que le dio los otros hijos. Entonces llega Yiftach a la vida de esta familia y resulta que los hijos le dicen, los hijos de la primera esposa le dicen: tú no puedes heredar. Versículo 3, por favor. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Entonces Yiftach, al ver esta situación de que los medios hermanos, vamos a llamarle así, no lo querían, lo rechazan, le dicen que se vaya porque él no va a tener herencia. ¿Qué sucede cuando una persona en Israel no tiene herencia? Prácticamente no tiene abolengo, no tiene clase, no tiene heredad, ¿no? Como si no perteneciera a ninguna tribu. En hebreo esta palabra, ¿cómo dice?
cuando le dice, se juntaron con hombres ociosos. Cuando dice se juntaron con hombres ociosos, en hebreo es hombres reikim. ¿Qué significa eso? No es tanto, ¿qué es una persona ociosa en castellano? Que tiene un vicio, que no se dedica a algo en particular, que pierde el tiempo. Ajá. Pues no es tanto eso. Hombres reikim más bien significa personas sin clase, sin abolengo y que no tienen heredad. Igual que yiftach. No es tanto que no tengan que hacer, sino más bien sin clase, sin abolengo y que no heredaron nada. Se empieza a juntar yiftach con estos otros personajes. Vamos a leer el versículo 4, 5 y 6, por favor. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Gracias. Se desata entonces una guerra. Por casualidad, que ahora sabemos que no es casualidad. Entonces van estos ancianos y le ofrecen a Jefté, a Yiftach, que él los ayude, que él sea su general al mando para esta guerra. ¿Qué nos dice el versículo 7? Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Nos damos cuenta que Yiftach o Jefté muy probablemente, o sea, seguramente, reclamó esa herencia que sus hermanos le negaron. Bueno, pues estos mismos ancianos que le negaron la herencia son quienes lo están buscando. Entonces, Yiftach les pregunta, pues, ¿qué no me aborreciste? Aborreciste en hebreo tiene otra acepción como para entenderlo mejor. Es la palabra snetem. Aborreciste en español sonaría como me rechazaste simplemente, pero su sentido correcto es no obraste conmigo en amor. Fíjense qué bonito. No, si hubieran tenido amor, habrían tal vez obrado más justamente dándole la heredad. Sin embargo, no obraron con amor. Entonces les pregunta, ¿cómo? ¿No me aborreciste? Y ahora quieres que yo te ayude. Entonces, aquí se está moviendo muchas cosas para que ahora Yiftach tenga un protagonismo en esta historia. Vamos a leer el versículo número 8. Los ancianos de Galad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo y todo lo que moramos, y todos los que moramos en Galad. Gracias, le ofrecen ser caudillo, cabeza de este ejército que se está formando. Versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová y Yahweh, los entregaré delante de mí, seré yo vuestro caudillo y el Eterno. Gracias. Aquí vemos algo muy importante y precioso. Jefté, Yiftach, va a ser ya es un mercenario. Sin embargo, su mejor arma no es un arma que hace daño a las personas, sino invoca la intervención divina. Esa es su mejor arma. Antes de pelear, antes de pensar en otra cosa, él está invocando la intervención divina. Vamos a ver el versículo 10, por favor. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté, el Eterno sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. El Eterno va a ser el testigo. Aquí no está poniendo a personas que juzguen entre ellos, sino es el Eterno el que va a juzgar. Versículo 11. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas las palabras delante del Eterno
en Mizpa. Un paso muy importante, Jefté, Yiftach habla en público y dice, este es el trato. ¿Para qué? Para que no vuelvan a quitarle su derecho, para que no lo traicionaran. Versículo 12. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo, que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? Yiftach está cumpliendo con esto que está diciendo un mandamiento de la Torá y está haciendo referencia a lo que él conoce de las escrituras. En Deuteronomio 20:10, el Eterno nos dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Entonces, antes de hacer guerra, primero dice, ofrece paz, ofrece un acuerdo. Es lo que está haciendo Yiftach, eso es lo que se debe hacer. Antes de hacer guerra, primero es la paz. Primero intentamos hablar, ya si no, veamos qué sucede, si no hay paz. Versículo 13. El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Aquí vemos, nos damos cuenta, está mencionando aquí la escritura que el trato es desde Amón hasta Yabok, el río. Esto nos hace darnos cuenta que más de la mitad de este territorio antes no era amonita, sino era moabita. Entonces, como los israelitas destruyeron a los moabitas en tiempos pasados, estos amonitas querían que se les diera ese territorio que había sido ganado por Israel. Empezamos esta Haftará diciendo que Moab había sido ganado por el pueblo de Israel por batalla, por mandamiento del Eterno. Entonces, esa batalla fue legal, fue disputada, dijimos, ¿no? Ahora los amonitas van y reclaman ese mismo territorio. ¿Por qué? Pues ese territorio ya había sido ganado de manera legal. Entonces, era una guerra injusta que venía de hacía muchos años, ahorita vamos a ver cuántos años, pero desde hace muchos años que no habían querido hacer guerra y se les ocurre en este momento hacer una guerra. Vamos a leer versículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, por favor. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas, para decirle, Jefté ha dicho así, Israel tomó tierra de Moab, Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió a Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso, se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriente de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Gracias. Explica entonces este caudillo Jefté Yiftach, explica lo que empezamos diciendo en esta Haftará, que precisamente todo este territorio se había ganado de manera legal y que sucedió que venían de Egipto y como yo les comentaba, tuvieron que rodear porque aquí explica, nadie los dejaba pasar y fue así que todo esto sucedió y envió Israel mensajeros, vamos a leer así. Y terminamos diciendo, y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Entonces rogaron, suplicaron y no quisieron dejarlos pasar. Es así como en el versículo 20 vemos que Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio. Entonces Sehón tampoco los dejó pasar. Y se reunió Sehón, toda su gente, acampó en Gaza y peleó contra Israel. Entonces, esta pelea la está iniciando Sehón. El versículo 21, por favor. Pero el eterno Dios de Israel, o Elohim de Israel,
Entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Yiftach o Jefté muy humildemente reconoce que no fue el pueblo de Israel por sus propias fuerzas, que no fue él, que no fueron personas, que no. ¿Quién fue quien entregó a Sehón en manos de Israel? Hashem. Es un ejemplo muy grande de verdadera humildad. Aquí pudieron haber dicho, sí, fuimos nosotros, el ejército. Él está reconociendo, fue Hashem quien entregó a Sehón en manos de Israel. Fue así que Israel conquistó la tierra de los amorreos. Entonces ya habíamos comentado que fue una ganancia legítima, una victoria legítima. Versículos 22 al 25. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde Arnón hasta Jacob y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que el Eterno Elohim de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, lo que te hiciere poseer, queremos tu Dios, no lo poseerías tú. Así todo lo que desposeyó el Eterno nuestro Elohim delante de nosotros lo poseeremos. Gracias. Entonces, Yiftach apela a que él está reconociendo que fue el Eterno el que dio esta victoria. Entonces les dice a sus enemigos, ¿cómo es posible que si fue el Eterno el que nos dio este territorio, tú nos lo quieras quitar? ¿Acaso si tu Dios, que es Quemos, te diera algo, no lo quisieras poseer? Entonces está tratando de negociar, está tratando de hacer entrar en razón a este pueblo de Sehón. Sin embargo, el pueblo de Sehón no entiende, dice, no me importa, aunque hayan ganado legítimamente, aunque digan ustedes que fue su Dios, yo quiero ese territorio. Llegamos así al versículo 26. Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hezbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas y a todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Ahí está el tiempo que estábamos mencionando hace rato. Estuvieron ahí 300 años con todas sus ciudades, que eran aproximadamente 20 y nunca las habían reclamado. Ahí estaban. ¿Por qué de pronto se les ocurre? Si de verdad hubiera sido injusta esa posesión de la tierra hace 300 años, los mismos pobladores de esa tierra hubieran dicho en ese momento, oye, no, esto es injusto. Pero ¿cómo 300 años después me vienes a hacer una guerra? Es absurdo. El Eterno había determinado que su ungido fuera Jefté. Ahorita estamos viendo, era el caudillo, era el mercenario, este juez de Israel, porque también recordemos que Yiftach tenía pendiente ahí que se le hiciera una restitución de sus derechos de herencia, ¿se acuerdan? Al principio eso vimos. Entonces, Hashem, estamos viendo, es quien pelea por Israel, es quien le ha dado la victoria a Israel sobre los territorios. Sabemos que no tenemos guerra contra carne y sangre, tenemos guerra contra huestes de maldad, potestades, huestes. Estas potestades que estamos viendo acá creen irracionalmente que van a poder destruir Israel, que le van a poder quitar el territorio que ganó el Eterno. Entonces aquí se está enfrentando Hashem, el Eterno, con estas potestades. Versículo 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. El Eterno, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Entonces volvemos a ver que este mercenario Yiftach saca su mejor arma, que es invocar al Dios de Israel. Jefté, Yiftach, estaba enojado. ¿Quién no se va a enojar porque le quitaron su herencia? No, pues todos nos enojaríamos, ¿no? Sin embargo, Yiftach estaba enojado, pero no con Dios, no con el Eterno. Estaba enojado con esos ancianos.
Esos mismos ancianos que ahora le están ofreciendo un trato. Vamos a leer del 28 al 30. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté. Perdón, mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté, le envió. Que Jefté le envió. Y el espíritu del Eterno vino sobre Jefté y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpá de Galad, y de Mizpá de Galad pasó a los hijos de Amón. 30. Y Jefté hizo voto al Eterno diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos. Entonces ahí vemos, por ahí dice, será de Hashem, ¿dónde dice? Jefté, entregares a los amonitas. Bueno, está hablando, yo nada he pecado contra ti, dice Jefté, nada he pecado contra ti, o sea, ningún daño te he hecho, ningún mal, ninguna falla, ningún error he tenido contigo. Y esto será no de Hashem, no de Hashem, sino será por Hashem. O sea, se está refiriendo Yiftach a que esta guerra será ganada por Hashem, por su voluntad, solo si él lo quiere. Ahora vamos a ver el versículo 31. Cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será del Eterno y le ofreceré en holocausto. Gracias. Este famosísimo versículo que conocemos, que es muy confuso, mucha gente confunde este versículo cuando dice, Jefté regresa entonces de la guerra, ofrece que al regresar a la guerra, le ofrece al Eterno, no es un pacto, le hace una promesa y le dice, si tú entregas a los amonitas en mis manos, o sea, si me das a mí la victoria, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de el Eterno. Aquí es el error que les estoy diciendo, esa traducción no es correcta, no es que será del Eterno, más bien será por el Eterno, y ahorita voy a explicar por qué. Más adelante dice, y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué se entiende en español cuando se dice que lo ofreceré por holocausto? Mucha gente lo traduce como que pues a esa primera persona que venga a felicitarlo, que salga de su casa, lo va a quemar. Un holocausto es eso, ¿no? Es un olá que quema, que sube, que hace subir, pero pareciera entonces que va a ofrecer esta persona y que esta persona se va a morir. Bueno, pues aquí vamos a estudiar que para empezar la palabra holocausto es en hebreo olá, que significa que sube, hace subir o deja subido. Sin embargo, no está hablando textualmente que lo va a quemar, es una comparación, o sea, es un símil. Más bien dice, esta persona que salga a recibirme le haré subir al templo, o sea, a Jerusalén, pero lo está comparando con un holocausto, lo haré subir como lo hacen los holocaustos, así va a subir. Entonces, significa más bien no que lo va a quemar, no que se va a morir esa persona, sino que lo va a dedicar al Eterno por completo, o sea, de tiempo completo, no que lo fuera a matar. Vamos a seguir con el versículo 32. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y el Eterno los entregó en sus manos. Ahí está ya la victoria, va a pelear este mercenario y gana, no por él, sino por el Eterno. Versículo 33. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces, en esta victoria, los amonitas, que hacía muchos años ya habían invadido varias ciudades, ahora tenían que retroceder todavía más. Entonces, no nada más perdieron, o más bien no ganaron el territorio que ellos querían, sino hasta perdieron lo que ya habían ganado hacía muchos años. Este territorio israelita era desde Yabok, que ya les había explicado que estaba al norte. Antes era amonita, ese también ya se perdió. De no haber peleado
no lo habrían perdido, por lo menos habrían quedado con su territorio intacto, pero pelearon y entonces lo perdieron. Dentro de todo este entorno de guerra, vemos cómo es la voluntad de Hashem el responder a Yiftach, a Yiftach su lugar, su herencia. Vamos a leer el versículo 34 y 35. Entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: Ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra al Eterno y no podré retractarme. Entonces recordamos esa promesa que hizo Yiftach de ofrecer como holocausto, de dedicar a esa persona que saliera, la primera persona que saliera, y ¿quién resultó ser? Su hija. Versículo 36. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra al Eterno, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que el Eterno ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Gracias. Entonces la hija dice: haz de mí conforme a lo que prometiste. Lo correcto no es haz de mí, es haz para mí. O sea, haz de mí fue la traducción para que se entendiera que la iba a quemar o a matar. Pero la traducción correcta es haz de mí. O sea, que se va a hacer con ella, pues se va a dedicar al templo. Versículo 37. Y volvió a decir a su padre: Concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Entonces esta chica se va con sus amigas, con sus compañeras al monte. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Y se va a llorar su virginidad. Ahí ya estamos encontrando lógica de que no es que se vaya a morir, va a llorar su virginidad porque nunca se iba a casar, y lo vamos a ver en versículos adelante, versículo 38 y 39. Y entonces dijo: Ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que ella había hecho, y ella nunca conoció varón. Ahí está confirmándonos, no es que se haya muerto la chica, sino que nunca conoció varón, porque en realidad ese fue el voto, no que se muriera ni nada, no servía de nada eso, sino que nunca conoció varón, por eso se fue a llorar su virginidad. Versículo 40. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. La palabra costumbre en español suena un poco a la ligera. Una costumbre pareciera que es opcional. La palabra en hebreo es hok y más bien significa norma inviolable. Eso ya no es tan opcional. Más bien no tiene opción. Un voto que se hace como hok, como en este caso el de llorar por la virginidad, porque no va a conocer varón, es un voto que no se puede revertir. Es una norma inviolable. Ni siquiera en este caso, porque Yiftach podría decir: es que es mi única hija, ni por eso podría romperse este voto. Simplemente no es opcional. En esta Haftará, entonces, porque ya llegamos al versículo 40 y último, estamos aprendiendo cosas muy bonitas, muy importantes. En primer lugar, vemos que el Eterno, Hashem, siempre se va a encargar que lo que es justo vuelva a su lugar. En muchos momentos de nuestra vida seguramente nos hemos encontrado en esta circunstancia y pensamos que Dios nos falló, que el Eterno nos falló, que a lo mejor nosotros actuamos de manera que como lo conocimos, como lo estudiamos en las Escrituras, y de pronto las cosas no suceden como nosotros pensamos que deberían suceder. Pareciera que el Eterno se olvidó de las promesas que nos hizo, pareciera que el Eterno se olvidó de nosotros, nos abandonó, no nos habla, quizás está enojado, que hice mal, tantas y tantas cosas que pueden suceder. Sin embargo, aquí estamos viendo que
El Eterno siempre tiene que ser en quien confiemos, porque tarde o temprano Él, en su justicia, vuelve las cosas a su lugar. Entonces, siempre y cuando nosotros confiemos en Él, nos aboquemos a Él, nos refugiemos en Él, lo invoquemos como lo hizo Yiftach, como lo hizo Jefté, y lo pongamos a Él como mediador y lo pongamos en referencia a todo, Él siempre va a volver las cosas a su justo lugar. Shabbat Shalom, hermanos.